Creo que en la película, el el momento en que me fui a otro país, en el momento que me voy a Alemania, comienza a haber una transformación interior. Hay como un desprendimiento de distintas capas. La uno es el desprendimiento de un territorio, em, y y con esto comienzas a buscar tu hogar en en ti mismo. Comienza un proceso de reorientación para orientarte en el nuevo espacio donde estás viviendo. Entonces, el hogar, el único hogar posiblemente seguro y que necesita una estabilidad para vivir en cualquier lado, y sobrevivir en cualquier lado, a la final llegas a ser tú mismo. Y ese proceso de transformación, de metamorfosis interna, fue algo que me llevó muchos años, asimilar, ¿no? Darme cuenta qué estaba sucediendo. El trabajo más duro en el proceso de adaptación era encontrar ese hogar permanente en ti mismo para no desorientarte, ¿no? Para no perderte, para no perder el equilibrio. Y, y, y eso es lo que trata la película, mostrar esta sensación a veces que no la puedes definir, pero que a través de la película quise darle un marco, para tener algo tangible con que te puedas orientar, si es que vas a si es que vas a tener una experiencia de migración, por ejemplo, ¿no? Alemania se ha convertido en mi primer hogar porque aquí es donde he podido desarrollarme desde hace ya 20 años, 21 años, que es justamente la mitad de mi vida, ¿no? Entonces, una vez me preguntó, igual, cuando estábamos en la primera presentación en Hamburgo, la redactora de televisión que estaba al lado, se sorprendió porque la película empieza en español, la voz en off, y luego continúa en alemán la voz en off. Y, y le dije, es que quería empezar con el corazón, ¿no? O sea, el corazón en el sentido de, del, de, de tu sonido personal con que te identificas, ¿no? Entonces, ese para mí era, en ese rato era el idioma, ¿no? Ecuador, desde el punto de vista actual, como Alemania es mi presente, Ecuador es mi pasado, ¿no? Tengo muchos recuerdos con Ecuador. Cuando visito lugares, regresan recuerdos. Es como un un viaje es como volver al futuro, ¿no? Como la película. Ir al pasado, encontrarte con recuerdos, con situaciones, con sonidos. em, Pienso que, pienso que hay como un hilo en la película que tiene que ver con el sonido como un elemento, originario de tu identidad. El sonido en el sentido del idioma, el sonido en el sentido de la música, que también la tematizo en la película, y y, y el idioma durante mi proceso de acomodamiento a Alemania era algo que tenía que ver con esa reorientación con el sonido, ¿no? Hasta las mismas, el sonido de las calles, ¿no? La falta de sonido en las calles, las que en Ecuador tienen otros decibeles. em, de ahí tenía el material de archivo, que era material que yo había filmado, antes de irme a Alemania y los primeros meses que estaba en Alemania, que se fueron convirtiendo como como una especie de diario y y que eran un documento, así como las fotos, ¿no? Que fui recolectando al inicio, tenían un valor más documental de ese tiempo, ¿no? Lo que intenté a través del material que tenía y que encontraba para expresarlo,
Em, por ejemplo, cuando utilizamos la animación, eh, tenía escenas que todavía recordaba, pero que al mismo tiempo en la animación no queríamos hacerlos lo más o sea, no queríamos dibujarlas demasiado, sino que siempre haya algo difuso, ¿no? Que en el dibujo, por eso utilizamos el método que es también como de un poco de acuarela, para que siempre haya algo difuso, que las líneas no estén totalmente dibujadas, sino que sean más como bocetos. Em, ese fue, por ejemplo, el concepto que utilizamos para la animación, para tratar de ser lo más cercano a cómo funcionan los recuerdos, ¿no? Me gustó mucho mezclar justo estas dos tipos de materiales, sin darles a ninguno de los dos una presencia demasiado grande, ¿no? Sino que em, mostrar el recuerdo como esas distintas formas em, de contar tu historia, ¿no? El tema de la extrañez, lo interesante es que algún rato deja de ser extraño, o sea, y tiene que ver con el conocer al otro y justamente escucharlo, conocerlo profundamente a la otra persona, y que al inicio, cuando hay un encuentro de dos culturas que no se conocen, generalmente hay los choques porque es tan extraño que, que automáticamente, y eso es algo muy, creo que es algo muy animal también, automáticamente te alejas, ¿no? Tratas de no entrar en conflicto em, entonces este proceso de extrañez solamente se quita a través del diálogo, el cual al inicio yo no lo tenía porque mi alemán era muy básico, ¿no? Entonces era como un cambio también en mi personalidad y también lo utilicé también al mismo tiempo como un método, o gracias al método documental me daba el chance de también dar el espacio a los personajes para poder escuchar lo que están diciendo y no defenderme, ¿no? Personalmente. Es una situación totalmente diferente. Justamente en el documental que vive de la cercanía para ganarte los personajes, para entrar en comunicación, justo estamos en tiempos de lejanía, ¿no? De mantenerse alejados. Entonces, esos son como los dificultades, pero pienso que es interesante también porque comienzas a pensar en otras formas de cómo lograr cercanía, ¿no? Y a veces la logras a través de las preguntas, ¿no? Y haces preguntas mucho más interesantes ahora. No sé, hay como unos pros y contras en los que me he visto ahora justo en unos trabajos que he estado haciendo que me doy cuenta que me arriesgo más a hacer preguntas mucho más profundas porque son tiempos en que la gente está en ese estado, ¿no? De hacerse preguntas mucho más existenciales. Y en realidad yo disfruto eso, ¿no? Porque es algo que normalmente no estamos acostumbrados, ¿no? Que la gente pregunte cosas más existenciales. Entonces, para mí son momentos interesantes. Y sí, estoy ya en mi próximo proyecto, estoy todavía en la etapa de producción, pero justo hoy día me llegó la aprobación de los fondos de Cine de Hamburgo, es decir, van a apoyar el proyecto y estoy esperando los próximos partners em, para un proyecto que se va a hacer entre Ecuador y Alemania. Y sí, que pronto lo voy a divulgar un poco más por todos lados. Sí, creo que es eso.